construcción de la Torre de Shanghái comenzó en el 2008 y se convertirá en el rascacielos más avanzado del mundo. Será el edificio más alto de China y el más alto construido sobre una zona sísmica. Es una obra de arte. Estamos muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto. La torre tendrá 632 metros de altura y contará con 128 plantas de ingeniería de vanguardia. Tendrá jardines, tiendas, hoteles, oficinas y viviendas. Pero para construirla hay que superar varios desafíos de ingeniería y me parecen verdaderamente inconcebibles. El desafío de construir un edificio así de grande ha supuesto un reto aparentemente imposible para los arquitectos e ingenieros. Cada piso pesa unas 6.500 toneladas, dando lugar a un edificio muy pesado. La estructura tiene que soportar 850.000 toneladas de peso. Es enorme. Tiene que soportar muchísimo peso. No estamos construyendo una casa, estamos construyendo un edificio de 128 plantas, el segundo más alto del mundo. Si los ingenieros no se basaran en los grandes inventos de la historia, este reto hubiera sido imposible. Antiguamente, la altura máxima de un edificio la determinaba el ancho de las paredes, porque los pisos inferiores soportaban el peso de los superiores. Así que los edificios más altos solo los disfrutaban los más ricos y poderosos. Los arquitectos religiosos medievales empezaron a usar paredes finas y grandes ventanas con vidrieras, además de soportes externos llamados arbotantes. Estos elementos hacían que los edificios crecieran hacia los lados y reflejaban la riqueza de la iglesia. Pero la revolución aguardaba en el horizonte. Y esta aparentemente inocua y pintoresca región alrededor del río Severn en Inglaterra fue el crisol. Surfside era el corazón de la revolución industrial, el Silicon Valley del siglo XVIII y XIX. Los ingenieros usaban la tecnología más puntera porque dominaban la producción del hierro. En esta zona nacieron algunos de los mejores ingenieros de todos los tiempos y construyeron estructuras como este puente. El primer puente de hierro fundido en el mundo. Pero a un par de kilómetros río arriba hay un edificio menos conocido pero muchísimo más importante. Hasta hace 20 años no se había entendido del todo la importancia de este edificio. Por eso se encuentra en tan mal estado. Este molino de ladrillo rojo es uno de los edificios más importantes del mundo. Este increíble, pero a la vez triste y deteriorado edificio en Shrewsbury es, sin lugar a dudas, el primer rascacielos del mundo. Es la primera vez que se usaba el hierro a la hora de construir una estructura de varios pisos. Allanó el camino hacia las torres y los rascacielos de hoy en día. El molino de Ditherington, construido en 1796, fue obra del ingeniero Charles Babbage. Se basó en el innovador uso del hierro que empleaba en la región para construir el primer edificio con estructura de metal del mundo. Antes de las estructuras de hierro fundido, cuanto más alto fuera el edificio, más gruesas tendrían que ser las paredes, pero con el diseño de Babbage, las paredes podían ser mucho más delgadas, por lo tanto las habitaciones podían ser más amplias. También significaba que se podían construir edificios mucho más altos. Según el diseño de Babbage, todo el peso del edificio se apoyaría sobre la estructura de hierro, así que las paredes no tendrían que soportar ninguna carga. El cielo era el límite. El edificio contaba con 5 plantas, incluyendo el ático, que hasta el momento era algo inexistente. Tenía una zona donde trabajar de más de 2.800 metros cuadrados. Estas vigas de hierro fundido estrechas son relativamente ligeras y soportarían mucho más peso que las sólidas paredes de ladrillos de los edificios anteriores.
Esta solución simple pero brillante significó que el molino de lino de Bates fuera el precursor de casi todos los edificios de gran envergadura del mundo moderno. Lo que consiguió Bates con este edificio fue extraordinario. A la hora de construir la Torre de Shanghái, los ingenieros han utilizado los mismos principios que usó Charles Bates en su molino de 5 pisos, pero a gran escala. El edificio de 128 plantas cuenta con una estructura de acero en vez de una de hierro. La ventaja de una estructura de acero es su peso ligero, su gran resistencia, lo fácil que es montarla y que se puede prefabricar en un taller con un mejor control de calidad. Dado que las barras de acero soportan el peso de la estructura, las paredes externas no tienen que aguantar la carga. Ni siquiera tienen que ser planas ni rectas. Se pueden hacer de una variedad de materiales ultraligeros como el cristal, y los arquitectos pueden darle la forma que deseen en cada proyecto. Jun Xia fue uno de los diseñadores jefes del proyecto. Cuando estás en la ciudad y te fijas en este edificio, depende desde dónde lo mires, lo verás de una forma u otra. El movimiento lo hace distinto. Parece que es un ser vivo, no parece una estructura fría y muerta. La fachada del edificio es completamente de cristal. Es como una gran cortina suspendida sobre un montón de pisos. Las barras de acero mantienen todo en su sitio. Estamos en lo alto del piso 101. Como veis, el muro cortina cuelga a 14 pisos sobre nosotros. Entre el muro cortina y la estructura interna donde están las oficinas y las habitaciones del hotel, los diseñadores han dejado que el edificio respire, creando un atrio abierto, posible gracias a la estructura a modo de celosía. Estamos en el 8º piso. No queremos obstaculizar la luz solar con una estructura inmensa, sino dar sensación de amplitud. A pesar de usar materiales superligeros, la Torre de Shanghái pesa 850.000 toneladas. Y para soportar las veloces ráfagas de viento de Shanghái, los terremotos y el suelo blando, los diseñadores han tenido que echar mano a los libros de historia otra vez. Cuando tú quieras, Reed. Con 24 millones de habitantes, Shanghái es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. La única forma de expandir su importante centro financiero es creciendo hacia arriba. Con sus 632 metros de altura, la Torre de Shanghái es como una ciudad de las nubes. Contará con casas, oficinas, tiendas, habitaciones de hotel, así como salas para reuniones y conciertos. Si lo colocáramos horizontalmente, mediría 600 metros de largo, unas 6 manzanas de bloques, así que cada zona es como una comunidad independiente. Pero a la hora de crear una supertorre que utilizarán 16.000 personas a diario para trabajar, descansar y disfrutar, los diseñadores se han fijado un gran reto. ¿Cómo transportar a los usuarios de esta gran estructura? ¿Quién quiere subir 100 pisos para acudir al trabajo? Puede haber un montón de oficinas, pero toda la gente en el vestíbulo. Esta proeza de ingeniería sería imposible sin uno de los genios del pasado. A mitad del siglo XIX, los paisajes urbanos todavía no contaban con demasiados rascacielos por una razón. Nadie quería subir escaleras. A diferencia de los áticos de hoy en día, cuanto más alto vivieras, más pobre eras.
Los ascensores de vapor y los hidráulicos se usaban en minas y fábricas para transportar cargamentos, pero eran demasiado peligrosos para las personas. Las cuerdas de las poleas estaban predestinadas a romperse. Pero los paisajes urbanos estaban a punto de cambiar gracias a un hombre llamado Elisha Otis. En 1852 se le ocurrió una idea que revolucionó el mundo de la construcción. Inventó un mecanismo muy sencillo que cambió la manera de usar los edificios más altos. Estamos en Bristol, Connecticut, en las instalaciones de la compañía de ascensores Otis. Aquí es donde prueban los nuevos ascensores que colocarán alrededor del mundo. Pero también tienen una réplica del primer aparato que Elisha Otis construyó para la gran exposición, la exhibición que tuvo lugar entre 1853 y 1854. Esta feria mundial era la oportunidad perfecta para Otis, que era tan empresario como inventor. Sabía que todos los ojos estarían fijados en él si demostraba que su idea para proteger a los pasajeros era tan segura como práctica. Es importante que recordemos que Otis no inventó los ascensores. Se utilizaban distintos métodos para transportar mercancías y personas de un piso a otro. Las poleas y los montacargas se utilizaron durante siglos, pero lo que Otis hizo fue reconocer el miedo de la gente a subirse en ascensores. Así que en la Gran Feria Mundial construyó un aparato para poder frenar en caso de que se rompiera la cuerda. Como gran empresario que era, Otis decidió que la mejor manera de demostrar su idea sería ponerla a prueba y ser él el conejillo de Indias. Ante un público expectante, se subió en la plataforma hasta estar por encima de toda la multitud. Dio la señal para que cortaran la cuerda. Un acto mortal. Veamos si aún funciona el invento del señor Otis. Cuando tú quieras, Rich. El sistema consistía en un muelle fijado en la parte superior con una cuerda que lo mantenía en tensión. Al cortar la cuerda, el muelle ya no estaba en tensión y los extremos se encajaban en los rieles laterales colocados en la estructura de madera. El ascensor frenaría en seco, evitando la caída y el daño de los pasajeros. Y tras todos estos años, todos los ascensores del mundo cuentan con un sistema de seguridad similar que permite que las personas se sientan seguras a la hora de utilizarlos. Y que yo no haya muerto aquí. El invento de Otis transformó el paisaje urbano mundial. Y ciudades como Nueva York, que no podían crecer a lo ancho, ahora podrían crecer hacia el cielo. En 1913 se le encargó a la compañía Otis los ascensores de uno de los rascacielos más conocidos de Nueva York. El edificio Bulworth. En 1916, más de 100.000 personas habían pagado 50 céntimos para subir en el ascensor hasta la azotea. Esos ascensores Otis se siguen utilizando para subir y bajar a los trabajadores de las oficinas. El invento de Otis dio un vuelco a la tortilla. Ya no vivían los pobres en lo más alto, sino que el valor de las viviendas aumentaba según se subía. Vivir en un ático era lo que todo el mundo había soñado. A medida que recorremos Nueva York, es muy fácil olvidarse de que todos estos rascacielos se han construido en muy poco tiempo, en solo 160 años. Así que los ascensores y los rascacielos están estrechamente conectados. El primer pasajero de un ascensor Otis subía a 0,2 metros por segundo. A esa velocidad se tardaría casi una hora en llegar a lo más alto de la Torre Shanghái. Mirad hacia afuera. Estáis a más de 100 pisos del suelo. Las vistas son maravillosas. Esta torre cuenta con el ascensor más rápido del mundo. Se desplaza a 18 metros por segundo. Eso es más rápido que la velocidad de crucero de un coche. En total, la torre cuenta con 106 ascensores, tanto de una como de dos cabinas, incluido el ascensor que más metros recorre del mundo, 578,5 metros.
Además de los residentes, compradores y trabajadores, estos ascensores transportarán miles de turistas hasta el mirador de la última planta. Estamos en la calle para poder contemplar este edificio de 128 plantas. Las vistas desde lo alto de la Torre Shanghái son únicas, y cuando se acaben de instalar los ascensores, se podrá ir desde la planta baja hasta lo más alto en solo 35 segundos. Maravilloso. Los 632 metros de altura de la Torre de Shanghái no solo proporcionan unas vistas increíbles de la metrópolis que la rodea, sino que presentan un gran obstáculo para el viento. Shanghái está en una zona de tifones y para los ingenieros es todo un reto que el edificio más alto de China resista las fuertes y devastadoras ráfagas de viento que azotan la ciudad. En el piso 100, el viento puede llegar a 48 newtons por metro cuadrado. Eso es casi 4 kilopascales. Así que es muchísima presión. ¿Cómo se resiste a tal presión? Esta obra de ingeniería sería imposible sin los genios del pasado. El primer túnel de viento se construyó en 1871, 30 años antes del vuelo inaugural de los hermanos Wright, pero siempre habían estado encaminados hacia la aeronáutica. Hasta que el brillante ingeniero Jack E. Cermak desarrolló la tecnología necesaria para permitir que el paisaje urbano creciera más y más alto. A finales de los 50, Cermak y sus contemporáneos fueron pioneros al usar los túneles de viento. El profesor Rhys Morgan va a visitar la empresa dedicada a la ingeniería eólica RWDI, que ha aprovechado el invento de Jack Cermak. Cuentan con túneles mayores que los que se usan en aeronáutica y utilizan formas irregulares para simular los impredecibles vientos que azotan las ciudades. Estos bloques en el suelo crean una atmósfera turbulenta. Me refiero a los vientos turbulentos que hay en las ciudades y entornos urbanos. Así que es perfecto para probar las estructuras que queremos construir en las ciudades. Uno de los primeros rascacielos que se probó en el túnel de viento de Cermak fue el World Trade Center de Nueva York, el mayor edificio por aquel entonces. Las innovaciones luego fueron muy útiles a la hora de diseñar cualquier nuevo rascacielos, incluida la Torre de Shanghái. Están colocando un modelo a escala en una maqueta de la ciudad de Londres para demostrar lo peligroso que puede llegar a ser el viento para los grandes edificios. Vaya viento que hace. A medida que el viento se cuela entre las estructuras, forma remolinos de baja presión a ambos lados. El viento viene por aquí y en cuanto roza la superficie da la vuelta y se produce un remolino de baja presión aquí. Y eso causa que el edificio tienda a moverse hacia aquí. Pero luego el viento que sopla de este lado empieza a causar un leve movimiento por este lado y vuelve a darse una situación de baja presión. Entonces la baja presión y baja presión causa el tambaleo del edificio. Es simplemente increíble. Es como... Esto sí que es ingeniería real. Está moviéndose unos 5 centímetros a cada lado. No me gustaría estar en lo alto del edificio si fuera un rascacielos real. Para los arquitectos como los que diseñan la Torre de Shanghái, el reto es diseñar una estructura que reduzca esos vórtices. A ver, vamos a intentar con esta. Esta vez el edificio es afilado como una pirámide puntiaguda. Como veis, hay muy poco movimiento. Vamos a subir la potencia. La velocidad del viento es 3 veces superior a la que le pusimos al primer modelo, y el edificio no se está meciendo violentamente. Debido a la forma afilada del edificio, el viento crea vórtices de distintos tamaños a distintas alturas. Está dando lugar a una leve oscilación aquí abajo, pero mucho más lenta que las que tienen lugar arriba. Eso significa que las distintas partes del edificio se están balanceando a distinta intensidad y como resultado se compensan unas a otras. Así se previene que el edificio oscile tan violentamente. El invento de Jack Cermak ha permitido que el paisaje urbano de todo el mundo cambie radicalmente.
Hoy a nadie se le ocurriría construir un rascacielos sin primero probarlo en el túnel de viento. La torre de Shanghái es afilada, pero también cuenta con una torsión que influye en este tipo de pruebas. El diseño reduce la carga del viento sobre el edificio en un 24%. La torsión del edificio es un gran ejemplo para los ingenieros, que demuestra que se puede combinar un diseño arquitectónico creativo y una buena ingeniería cuando trabajamos mano a mano. Los arquitectos también diseñaron una hendidura con forma espiral que da la vuelta al edificio. Primero, el edificio tiene una estructura en torsión, pero sin esta especie de V, no podríamos entenderlo como una espiral en sí. Gracias a la hendidura en V adviertes el movimiento del edificio. Con la espiral queda muchísimo más claro. Segundo, esto es la entrada a la zona de oficina, así que es muy visible, fácil de recordar, la gente no se perderá. Y tercero, acabaremos colocándole luces LED para simular que corre un río por ella. Quedará genial. La hendidura con forma de V era una floritura arquitectónica, pero luego, cuando la probaron en el túnel de viento, los diseñadores de la Torre de Shanghái descubrieron algo realmente inesperado. Esta hendidura ayuda a reducir las turbulencias. Reduce el impacto del viento sobre el edificio. Así que la forma afilada del edificio ayuda a la aerodinámica, además de la torsión y la hendidura. La forma afilada también baja el centro de gravedad del edificio y eso nos da más estabilidad. Cuanto más bajo esté el centro de gravedad, más estable será el edificio. Pero la Torre de Shanghái se enfrenta a una fuerza natural mucho más peligrosa que los tifones. Y una vez más, los ingenieros necesitarán la ayuda de los grandes inventores del pasado. La pagoda ha resistido grandes terremotos y tormentas. Creo que es verdaderamente increíble. Para hacer este imposible rascacielos posible.